Bendiciones, amada Iglesia en Cristo. En estos momentos continuamos con la segunda parte de la temática La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual estaremos abordando el antes de la gracia, Jesús y los discípulos. En esta temática abordaremos la preparación de los discípulos de Jesús, su propósito y objetivo. Antes de ello, comenzaremos hablando sobre las castas o familias judeas que había en la época de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con los fariseos y haciendo énfasis en que ellos creían en la pureza sacerdotal, la providencia, la resurrección, que la ley oral fue transmitida por Moisés, eran ortodoxos y radicalmente observantes de la pureza religiosa. Los fariseos discutían con Jesús sobre la estricta observancia de las normas, tanto así de que ellos rechazaban introducir prácticas helenísticas como la religión, la filosofía, el arte, la arquitectura, porque ellos se oponían a la idolatría. Los fariseos acusaron a Jesús de hacer hechicería. Otra de las castas son los saduceos, que era una especie de grupo político y religioso judío. Se oponían a Jesús, eran aristócratas y sacerdotes que tenían gran influencia en la sociedad y en el templo. Eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Rechazaban las tradiciones orales de los fariseos. No creían en la existencia de los ángeles. Preferían la relación diplomática con otras naciones a esperar al Mesías. Se aliaron con los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Se esforzaron por prohibir a los apóstoles predicar la resurrección de Cristo. Otra de las castas eran los escribas. Estos eran judíos intelectuales que se encargaban de copiar y enseñar la ley, además de realizar tareas secretariales y contabilidad. Se distinguían por su profundo conocimiento de la ley, maestros públicos del pueblo. En la época del Nuevo Testamento pertenecían a la secta de los fariseos. Chocaban frecuentemente con Jesús. Se mostraron muy hostiles a los apóstoles. Otra de las castas eran los publicanos. Un publicano era un recaudador de impuestos. Eran judíos que cobraban peajes y otros impuestos a cambio de un contrato con los romanos. Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en una zona. Roma arrendaba o licitaba esa cantidad a algunos judíos importantes. El que conseguía quedarse con el arriendo o la licitación procedía a cobrar los impuestos a la gente. Los publicanos se enriquecían con el ejercicio de la profesión. Si observamos esta imagen, vemos una maqueta de lo que era el segundo templo en la época de Jesús. Si vemos la parte de arriba, era el área donde estaba la alta sociedad. Vemos a la izquierda, cerca de la entrada al templo, estaba la clase media, y si vemos en la parte sur, vemos lo que era la clase baja o el resto del pueblo, por decirlo de alguna manera. Así estaban constituidas en la época de nuestro Señor Jesucristo, y de alguna manera pues estaba bien sectorizado la zona en la época de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera temática nos vamos a centrar como en la preparación de los discípulos de Jesús, su propósito y objetivo. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Juan 1:11 nos describe: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero nos vamos a centrar en el primer concepto que dice: a lo suyo vino. Y observen que dice a lo suyo. O sea, él venía con una misión importante. Él venía con un propósito ya definido. Entonces nos vamos a centrar en este concepto. ¿A qué vino Jesús?
a esta tierra inicialmente. Y vamos a ver nuestro primer objetivo de este propósito. Y este primer objetivo es que Él vino para salvar lo que se había perdido, o sea, las 12 tribus de Israel. Pero recordemos que Israel se dividió en dos reinos, en el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. ¿Cuándo sucedió esto? El reino de Israel, con las 10 tribus al norte, fue llevado en cautiverio en el año 722 a.C. aproximado. Y nos lo relata el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, o sea, en la parte norte de lo que hoy es Israel. Recordemos algo que hasta la fecha no sabemos nada del reino de Israel. Siempre estamos en el objetivo 2, pero aquí abordamos el reino de Judá, o sea, las 2 tribus al sur, que fue llevada en cautiverio aproximadamente en el año 597 a.C. a Babilonia. Esto nos lo relata el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 14 y 15, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Aquí quiero hacer énfasis en este objetivo 1, esta parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de Zaqueo, que era un publicano, y nos lo relata Lucas 19, versículo 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una situación profética de lo que Él vino a hacer cuando Él llegó a la tierra. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos que Zaqueo era un publicano, o sea, era un judío. Y cuando observamos la parábola que nos relata Mateo capítulo 18, versículo 11, y nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él venía a salvar lo que se había perdido. Aquí, siempre en el objetivo 1, vemos que cuando se cumple la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, que fueron relatadas esa parte profética, observamos que regresan las 2 tribus de Judá y Benjamín, junto con la tribu de Leví, que no es contada entre las 12. ¿Por qué? Porque esta tribu de Leví era la tribu sacerdotal. ¿Cuándo sucede esto? En el reinado de Ciro de Persia. Y nos lo relata el libro de Esdras,
capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ese era el propósito inicial, que se restaurara la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Ahí se cumplió la parte profética de los 70 años de cautiverio que nos habló el profeta. ¿Qué implica esto? Que esto sucede en el inicio del reinado de el rey Ciro de Persia. A continuación, vemos lo siguiente, que 78 años después que salió el pueblo de Judá y de Benjamín bajo la dirección de Zorobabel, entonces en este momento Esdras solicita al rey Artajerjes subir a Jerusalén, y nos lo relata el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Esto fue en el año 457 antes de Cristo aproximadamente. Esto fue 78 años después que Zorobabel había partido con el pueblo hacia Jerusalén. Esta salida de Esdras iba con un propósito espiritual. Y vemos aquí, siempre en el objetivo 1, que Nehemías, que también se encontraba en Babilonia, solicita al rey Artajerjes, 13 años después de que Esdras había salido hacia Jerusalén, él le solicita al rey Artajerjes que le envíe, y eso nos lo relata Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí observamos algo, de que el propósito de Zorobabel era reedificar el templo. El propósito de Esdras era una parte espiritual, pero el propósito de Nehemías acá era de reedificar el templo porque no había sido reedificado hasta ese momento. Aquí observamos dos mapas. El de la izquierda vemos la distribución de las 12 tribus de Israel y a la derecha vemos el mapa de los dos reinos. Aquí observamos algo, que el reino de Israel, que eran las 10 tribus que estaban al norte, y el reino de Judá, con las 2 tribus al sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en el momento de que Jesús llega o empieza su ministerio en Jerusalén, aquí solo se encuentra el reino de Judá. O sea, el reino de Israel está desaparecido hasta la fecha. Recuerden esto, que vamos a hacer observancia de esta distribución del mapa de la derecha más adelante cuando hablemos sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por este tiempo, que sea de mucha edificación para sus vidas, pidiéndose a cada uno de ustedes que se suscriban, que le den like y compartan este mensaje con cuantas hermanos en Cristo o personas que están fuera del camino de nuestro Señor Jesucristo lo puedan ver. Que Dios les bendiga en gran manera, y pronto estaremos con la tercera parte de esta
temática de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.